Sean todos bienvenidos. Me da mucho gusto poderlos ver. Yo quiero continuar compartiendo con ustedes una enseñanza más de esta serie de la mayordomía bíblica. Créanme que nunca había predicado acerca de la mayordomía, sino salvo hace unos años muy esporádicamente, pero entre más estudio la Biblia, entre más estudio acerca de la mayordomía en la palabra de Dios y entre más oro a Dios por ello, la verdad es que mi corazón tiembla y espero que el suyo también, al entender cómo un día cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de su mayordomía. Y yo espero que estas enseñanzas sean para ustedes como una advertencia y ustedes puedan realmente meditar, y no solo meditar, sino escudriñarse cada uno, cada una, conforme a lo que el Señor nos va mostrando, conforme a la mayordomía bíblica de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestros sentimientos, de nuestro cuerpo y de nuestra conducta, que es acerca de lo cual hoy yo quisiera compartir. Yo quisiera compartir hoy acerca de la mayordomía bíblica de nuestra conducta y yo quisiera que fuéramos, como ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, a ese texto que está en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 33, donde Jesús mismo nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, y esto incluye su propia vida, el derecho a gobernar su vida y todo lo que posee. Dice, ¿qué dice aquí? No puede ser ¿qué? Ser mi discípulo. Yo creo que Jesús no pudo haber sido más claro cuando dijo, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y decíamos que no es renunciar a todo para traerlo, ¿verdad? Como muchos han enseñado, a los pies de un apóstol, entre comillas, o un siervo de Dios, entre comillas, sino para traerlo a los pies de Dios, a quien le pertenece todo. Amén. Y decíamos que a Dios le pertenece todo. ¿Por qué? Porque Él lo creó todo. Nosotros no hemos creado nada. Es más, el hombre para hacer algo, el hombre que ha inventado algo, entre comillas, lo ha hecho con la sabiduría de Dios primeramente. Y segundo, con las herramientas que Dios ha creado. Por lo que finalmente todo es de Dios. Todo es de Dios. Los seres humanos solamente somos transformadores de la materia que Dios creó. Nada más. Todo le pertenece a Él y por tanto tenemos que entender que solamente somos simples mayordomos, simples administradores de todo lo que Dios nos ha concedido, de todo lo que Dios nos ha tenido a bien darnos, sin nosotros merecerlo, oiga bien, y sin Dios estar obligado. Y decíamos que la mayordomía es un estilo de vida. Va más allá de glorificar a Dios con nuestros bienes, aunque es parte de la mayordomía, sino que es un estilo de vida en el cual una persona, primeramente, óigalo bien, reconoce y acepta el señorío de Jesucristo en su vida. Es decir, primeramente se convierte a Dios y le entrega su vida, como ya mirábamos. Y luego trabaja guiado y dirigido por Dios, actuando como un instrumento nada más en la administración de todo lo que a Dios le pertenece en esta tierra. Y lo ha creado para mi beneficio, para vuestro beneficio y el de toda su creación. Amén. De modo que solamente somos mayordomos. Y por tanto es necesario enfatizar que todos daremos cuentas a Dios. Todos los seres humanos daremos cuentas a Dios de cómo hemos administrado todo lo que Dios nos ha dado. Y también es necesario decir que Dios va a recompensarle, Dios va a recompensarme si hemos sido buenos mayordomos o buenos administradores de todo aquello que Dios nos ha dado para administrarlo, para honra y gloria de Dios, para nuestro bienestar y el de otros. Pero también es necesario advertirles que Dios castigará severamente a cada persona que no atienda el mandamiento de Dios de ser buen mayordomo o buen administrador. Amén. Decíamos que el día de hoy, con la ayuda de Dios y su palabra, vamos a estar compartiendo acerca de
la mayordomía de nuestra conducta. Y para ello les pido que juntos leamos en la Biblia la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 10. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para los que creen que Dios no le importa la forma en cómo vivimos, o nuestra conducta, o cómo nos comportamos, yo quiero decirles que Dios, a través de personas inspiradas, siervos de Dios, nos han dicho cuál es la voluntad de Dios al respecto. Uno de ellos es el apóstol Pablo, quien exhorta a sus hermanos en la fe de la ciudad de Colosas. ¿A qué dice aquí? A que anden. Dice, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo deben de vivir los cristianos? Como es digno del Señor. Amén. O sea, hay una forma de vivir. Hay un estilo de conducta que es aprobado por Dios, que debe ser el estilo de conducta o la forma de conducirse de todos los cristianos. Y esta es como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando hablamos de conducta, vamos a estarnos refiriendo a nuestro comportamiento en las diferentes circunstancias de esta vida, o en una situación determinada o general, o bien a la manera de conducirnos, o a las acciones que cada uno de nosotros llevamos a cabo frente a estímulos, o a los diferentes estímulos que recibimos, o frente a los vínculos que establecemos con nuestro entorno. Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, un pensador y político de la India, dijo después de haber leído el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña: me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque se parecen muy poco a su Cristo. Oiga bien lo que dijo Gandhi, el Mahatma, después de haber leído el Sermón del Monte. Me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque se parecen tan poco a su Cristo. Y cuando veo esta verdad expresada por Gandhi, reflejada en la vida de cientos de personas que dicen ser cristianas, pero no reflejan a Cristo, se parecen tan poco a su Cristo y no viven como es digno del Señor, no viven agradándole en todo y no viven llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo pienso sin temor a equivocarme que estas personas han olvidado la gran verdad de que Dios espera que toda persona que dice haber nacido de nuevo, que toda persona que dice ser cristiana, manifieste una conducta opuesta a aquellas personas que aún no se convierten a Dios. Dios espera que los cristianos se comporten de una manera diferente a los no cristianos. Es más, Dios espera que los cristianos reflejen la imagen de Cristo en este mundo a través de su conducta, a través de su manera de comportarse cada día de sus vidas. Y es que tristemente puedo decir que esta verdad que acabamos de expresar es una verdad de la cual se predica muy poco o no se predica nada acerca de ella desde los púlpitos. O se enseña muy poco o ya no se enseña nada en las reuniones de discipulado en las diferentes denominaciones en los últimos tiempos. Sin embargo, yo quiero decirles que no sucedía así en la iglesia primitiva. No sucedía así con los primeros cristianos. Es más, yo quiero decirles que el apóstol Pablo en sus cartas confirma esta verdad.
no solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, confirma esta verdad de que el hecho de que Dios espera que todo cristiano manifieste una conducta diferente, opuesta a los no cristianos, es una gran verdad de la cual muchas personas, muchísimas personas no están conscientes. El apóstol Pablo, por poner un ejemplo, animaba en sus cartas a los cristianos a manifestar esta conducta opuesta, o que se comportasen de manera diferente a los no cristianos. Para demostrar esto, quiero tomar algunos versos de 3 de sus cartas nada más. Una de ellas está en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 1, donde el apóstol les escribe a los cristianos de la ciudad de Éfeso: yo pues, preso en el Señor, ¿qué dice aquí? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira lo que les dice el apóstol Pablo. Les está diciendo, para parafrasear: hermanos amados, yo estoy preso por causa de Cristo, estoy preso por vivir una vida agradable a Él, estoy preso por la obediencia a mi Cristo, estoy preso por predicarle, pero estando preso, tengo la autoridad moral para rogarles que ustedes que están en libertad anden, se comporten como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y qué significa como es digno? Significa como corresponde. Significa como debería de ser. Significa como deberían vivir todas aquellas personas que dicen ser cristianas. Pero también significa como Dios espera que se comporten. Porque no solo es como debemos comportarnos, es como Dios espera, óigalo bien, Dios espera que nos comportemos. Y más allá de esto, significa como Dios se merece que nos comportemos. Muchas personas ven esto como un mandamiento y dicen: ¡ay, qué duro yugo! No, espérame. Es que esto es lo natural. Esto es lo natural en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Esto es como corresponde. Esto es como debería de comportarse. Andar en la carne, eso no es cristianismo, porque no hay cristianos carnales. De paso ya te lo digo, olvídate. Es una mala interpretación, es una mala exégesis del texto del apóstol Pablo en su epístola a los Corintios. Porque o andamos en la carne o andamos en el espíritu. Y el que anda en la carne no puede agradar a Dios, punto. El que anda en la carne, la paga del pecado es muerte, punto. Entonces no podemos ser espirituales y andar en la carne. O andamos en la carne o andamos en el espíritu. Yo quiero que ustedes sepan hoy de que hay una forma de comportarse, hay un estilo de conducta que es aprobado por Dios, uno solo. Y ese es el que Dios espera que nosotros vivamos. Pero no solo eso, es el que Dios se merece, y se merece por todo lo que ha hecho por nosotros. Yo siempre pienso que la persona que ve ese estilo de conducta aprobado por Dios, o la persona que piensa que vivir ese estilo de conducta o ese estilo de vida aprobado por Dios es una carga pesada, es porque no está viendo lo que Dios ha hecho por él o por ella. Solamente se está viendo a sí mismo, solamente se está viendo a sí misma en cómo tiene que renunciar a los deleites temporales del pecado, pero en ningún momento está viendo a Dios y todo lo que Dios ha hecho por él o por ella en su gran amor y misericordia. Porque si realmente la persona entendiera que este tipo de conducta aprobada por Dios que debe de vivir es porque Dios se lo merece por todo lo que Dios ha hecho por él o por ella, mire, no sería una carga, no sería un yugo pesado, sino que sería algo deleitoso, algo fácil de llevar a cabo. Y cuánto más si Dios ha prometido dar de su fuerza a esta persona. Dios ha prometido derramar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le ayude a vivir esta vida. O sea, esta persona no está sola. Dios está ahí.
Dios mismo ha venido a morar en él o en ella, en la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser la fuente de poder, la fuente de fortaleza, la fuente de sabiduría, la fuente de discernimiento, la fuente de todo lo que necesite para vivir esa vida agradable a Dios que la persona anhela, que la persona desea vivir por amor y gratitud a Dios. Usted quiere ver la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que no es cristiano. El verdadero cristiano anhela vivir esta vida por amor y gratitud a Dios. No le es gravosa, no le es una carga, no le es un peso. No anda diciendo, ay, ¿y qué más tengo que hacer? Ay, tanto que prohíbe ese Dios. No. Yo por eso no quiero convertirme a Dios, porque hay que dejar esto y esto y esto y hacer esto y esto y esto. No. Un verdadero cristiano no piensa así. Para un verdadero cristiano, Cristo es precioso. Y para un verdadero cristiano, el vivir una vida agradable a Él, el practicar una conducta aprobada por Dios, es algo deleitoso, es algo agradable, es algo que quiere hacer cada día por amor y gratitud a Dios. Y el no cristiano, el no cristiano, aunque dice ser cristiano, ahí lo va a ver usted continuamente revolcándose en el lodo del pecado y culpando al diablo, culpando a la carne, culpando a la naturaleza pecaminosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo va a ver, ¿verdad? Con aquel rostro que refleja que no hay gozo en su vida, que no hay paz. ¿Por qué? Porque todo lo que hace es por obligación. Porque todo lo que hace es por obligación. No es por amor, porque no hay amor. Porque se sigue amando a sí mismo, a sí misma, y sigue amando el pecado y sigue amando el mundo. No hay gratitud. ¿Por qué? Porque no es capaz de ver más allá de sí mismo. No es capaz de ver más allá de sus narices. Porque está tan ensimismado, es decir, tan centrado en sí mismo, en sí misma, que no es capaz de ver a Dios, que no es capaz de ver su amor, que no es capaz de ver su misericordia, que no es capaz de ver el sacrificio de Cristo en la cruz. No es capaz de ver el sacrificio de Cristo en la cruz. No es capaz de ver a Cristo muriendo por él o por ella, sin Cristo estar obligado y sin esa persona a merecerlo. Es fácil realmente poder identificar a alguien que es cristiano y no es cristiano. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. El apóstol Pablo dice a sus amados cristianos en Éfeso, para que andéis. Yo quiero decirles que esta palabra andar se encuentra 7 veces en esta carta. Y es usada por el apóstol como una metáfora, una figura literaria llamada metáfora, para referirse a la conducta diaria, a la forma en que la persona se conduce cada día, al estilo de vida de cada persona o a su forma de obrar o a su forma de actuar cada día mientras vivimos en esta tierra. El apóstol Pablo les exhorta a andar. Dice cómo es digno, cómo corresponde, cómo es digno, cómo deberían de comportarse o vivir los cristianos, pero también, como decíamos, como Dios espera que se comporten o como Dios se merece. En otras palabras, aquí vemos cómo el apóstol estaba urgiendo a sus lectores a que fueran todo lo que el Señor desea que sean. Y por cierto, cuánto más si Dios les da poder en abundancia para que verdaderamente lo sean. Y es que, como escribió una persona, la fe y la conducta del creyente deben ir siempre de la mano. La fe y la conducta del creyente es algo que va siempre de la mano. Van siempre de la mano. El apóstol les dice para que andéis como es digno de la vocación. ¿Qué quiere decir esto de la vocación? Quiere decir el llamado que una persona siente de parte de Dios para llevar o para vivir una forma de vida. Es el llamado que una persona siente de parte de Dios para llevar o para vivir una forma de vida. Y dice para que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados o con que fuisteis invitados gratuitamente por Dios para recibir las bendiciones del perdón de pecados o las bendiciones de la salvación
y ser hechos hijos o hijas de Él. Pero no solo a los efesios, sino también a los cristianos de la ciudad de Filipos. En Filipenses capítulo 1, verso 27, en la primera parte, Pablo le escribe a los cristianos de Filipo lo siguiente: solamente que os comportéis, como dice aquí, como es digno del Evangelio de Cristo. Para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pero fíjese el principio. ¿Qué les dice? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de ¿quién? Del Evangelio de Cristo. El apóstol nuevamente exhorta a los creyentes a que vivan de acuerdo a lo que creen. A que vivan de acuerdo a lo que creen y dicen con respecto a su fe. Yo quiero decirles que así como Dios esperaba que el pueblo de Israel fuese luz para los paganos a su alrededor, para las personas que vivían en las naciones paganas a su alrededor, y que de esa manera estas personas de estas naciones paganas se convirtieran a Dios, hoy en día Dios quiere que los cristianos seamos luz. ¿Para qué? Para todas las personas a nuestro alrededor que aún viven vidas egoístas, rebeldes, de práctica de pecado. Personas que aún no se han convertido a Dios, no se han convertido a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande? Que los que dicen ser cristianos dicen, pero no hacen. No viven de acuerdo a lo que creen y dicen con respecto a su fe. Ese es el problema. ¿Es usted cristiano? Le dicen a una persona que oyen escuchando alabanzas o que tiene ahí una calcomanía en su carro o no sé. O que lo ven leyendo la Biblia. ¿Es usted cristiano? Amén. Dice, gloria a Dios. Dice, por la gracia de Dios. Pero ¿cuál es el problema después de esta afirmación? El nombre de Cristo es vituperado. Porque estas personas dicen pero no hacen. No viven de acuerdo a lo que creen y dicen con respecto a su fe. Ese es el problema más grande. Dicen que hay 3,000 y tantas religiones. Pero cada día vemos el mundo más perdido. Cada día vemos el mundo más alejado de Dios. Y no solo más alejado de Dios. Un mundo que honestamente no quiere saber nada de Dios. Solamente ve Estados Unidos. 2 grandes avivamientos. 1700 y algo con Jonathan Edwards. 1800 y algo con Carlos Finney. Y luego otra serie de avivamientos. Porque Dios en su amor ha visitado esta nación. ¿Y qué es esta nación? Es la nación pagana más grande del mundo. Llena de religiosos. Eso es, llena de religiosos. ¿Qué es de Europa? La cuna de la Reforma. ¿Qué es de Europa? La cuna de la Reforma. ¿Qué es de los países que una vez tuvieron mártires entre sus habitantes por causa de Cristo y de su palabra? Hoy están muertos, hoy están muertos. Es más, los nietos o los bisnietos de aquellos que fueron mártires no creen en Dios. ¿Por qué? Por el testimonio de las personas que dicen ser cristianas. Porque estas personas no viven de acuerdo a lo que creen y a lo que dicen respecto de su fe. Que por cierto, esto y solo esto, que vivan de acuerdo a lo que creen y dicen con respecto a su fe, es lo que Dios espera de las personas que han sido perdonadas por Dios. Amén. Leamos Colosenses 1:10 de nuevo. Y vemos qué es lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos de la ciudad de Colosas. Ya lo habíamos visto al inicio. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí vemos que el mensaje a los colosenses es el mismo. Es el mismo a los cristianos de Éfeso. Es el mismo a los cristianos de la ciudad de Filipos. Es el mismo. Que andéis como es digno, como corresponde o como deberían de comportarse o como Dios espera. Y Dios se merece que se comporten las personas que dicen ser cristianas. ¿Y cuál es esto? En santidad, como Cristo. En santidad, como Cristo. A quien todo cristiano recibe como su Señor.
Por eso dice, para que andéis como es digno del Señor, para que andéis o os comportéis como el Señor mismo, a quien tú has recibido como tu Señor, vivió cuando caminó en esta tierra. Eso quiere decir vivir como es digno del Señor. Vivir como Jesús caminó en esta tierra, a quien nosotros los cristianos hemos hecho el Señor y Salvador de nuestras vidas. Alguien escribió, ¿por qué quería el apóstol Pablo que los colosenses fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Era para que pudiesen llegar a ser poderosos predicadores o sensacionales maestros? ¿Era para que pudiesen atraer grandes multitudes a sí mismos? No, no. El verdadero propósito de la sabiduría y el entendimiento espiritual es capacitar a los cristianos. Capacitar a los cristianos para que anden o se comporten o tengan una conducta que es digna del Señor. Agradándole, dice Pablo. Agradándole algunas veces, dice, ¿verdad? Porque luego dice Pablo ahí a los colosenses, la carne es débil, hermanos, y yo los entiendo a ustedes, y eso de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? ¿Cómo los impulsa a pecar? No, ¿dice así o no dice así Colosenses 1:10? No, ¿saben qué dice? ¿Agradándole en qué? En todo. Y cuando dice agradándole en todo, quiere decir en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo lugar, estemos solos o estemos rodeados de personas. Y quiere decir también en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida. En nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestros sentimientos, en nuestro cuerpo, en nuestra conducta, en nuestro tiempo, con nuestros dones y talentos, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros bienes materiales también. Amén. Continúa diciendo el escritor, aquí tenemos una lección muy importante acerca de cómo conducirnos en esta vida. Dice, Dios no nos revela su voluntad para satisfacer nuestra curiosidad. Tampoco tiene la intención de dar satisfacción a nuestra ambición u orgullo. No. Lo que el Señor nos enseña es su voluntad para nuestras vidas, para que podamos agradarle en todo lo que hacemos. Punto. Para que podamos agradarle viviendo una vida que glorifica a Dios en todo, oiga bien, en todo lo que hacemos. Cristianos de domingo, pero luego los ves esposos en casa que son unos diablos, o esposas unas diablas, padres unos diablos, y lo digo con respeto, pero es cierto, son hijos del diablo, que practica el pecado es del diablo, léelo en la Biblia. Esposas unas diablas, padres, madres unos diablos, hijos unos diablos. El domingo, cuando estudiaba en México le decían el cristiano 1000 máscaras. ¿Por qué? Porque el domingo es el santo, se pone la máscara del santo, ¿verdad? Y el resto de la semana es el diablo azul, ¿verdad? Que era otro luchador, el Blue Demon. Entonces decía el cristiano es como estos luchadores, el domingo se pone, ¿verdad? Es el 1000 máscaras, se pone la máscara del santo y el día todo el de lunes a sábado la máscara del diablo azul. No, espérame, eso no es así. Eso no es así. Es el falso mensaje que se está transmitiendo hoy en día a una humanidad perdida, a una humanidad sin esperanza, que necesita desesperadamente ver en aquellos que dicen ser cristianos una conducta aprobada por Dios. Espera ver en aquellos que dicen ser cristianos la imagen de Cristo, para que no digan como Mahatma Gandhi, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos porque se parecen tampoco a su Cristo. Amén. El apóstol Pablo tenía un hijo en la fe, que todos sabemos quién era, muy amado por él. Y en una de sus cartas, sus últimas cartas, por cierto, a su hijo en la fe, a Timoteo, le escribe en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 12, palabras que todos deberíamos de aprendernos de memoria. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, ¿qué le dice? ¿Qué le dice aquí? Sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra. ¿En qué dice aquí? En conducta. En palabra. En conducta. ¿En qué? En amor. Espíritu. Fe. ¿Y qué? Y pureza. Y lo mismo que Dios escribió a Timoteo, nos escribiría a cada uno de nosotros hoy en día. Ya no diría de mí,
Nadie tenga en poco tu juventud a mis 54 años. Pero seguro estoy que me diría, mira Luis, sé ejemplo. Sé ejemplo de los creyentes. Y sé ejemplo en palabra. Sé ejemplo en conducta. Sé un buen mayordomo de tu conducta. Sé ejemplo en amor, en espíritu, fe y pureza. ¿Y cómo se esperaba que fuera ejemplo en conducta, por ejemplo? Viviendo una vida justa, una vida recta, una vida santa, agradable a Dios. Óigalo bien. De modo que nada de su conducta, nada de su comportamiento deshonrara el nombre de Dios. Nada de su conducta, de su comportamiento deshonrara el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y nada de su comportamiento o conducta deshonrara el cristianismo. Y esto me lleva a hacerles una pregunta. ¿Cuán conscientes creen ustedes que estamos de que Dios mira nuestra conducta? ¿Cuán conscientes creen ustedes que estamos de que Dios mira cómo nos comportamos cada día? Hay un canto de niños que seguramente ustedes han escuchado que dice, con cuidado mis ojitos al mirar. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Con cuidado mis ojitos al mirar. Dice, con cuidado mis ojitos al oír. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Con cuidado mis ojitos al oír. Con cuidado mi boquita al hablar. ¿Por qué? Aquí está esta realidad. Porque Dios conmigo está y Él todo escuchará. Con cuidado mi boquita al hablar. Con cuidado mis manitas al tocar. Con cuidado mis manitas al tocar. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Con cuidado mis manitas al tocar. Con cuidado mis piecitos al andar. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está y Él todo mirará. Con cuidado mis piecitos al andar. Con cuidado lo que guarda el corazón. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está. Por esa realidad que muy poco tienen en cuenta. Muy pocos tienen en cuenta. Porque Dios conmigo está y Él todo lo sabrá. Y Él todo lo sabrá. Con cuidado lo que guarda el corazón. Con cuidado lo que piensas por ahí. Con cuidado lo que piensas por ahí. ¿Por qué? Porque Dios conmigo está y Él todo lo sabrá. Con cuidado lo que piensas por ahí. Algunos comentaristas de la Biblia y algunos predicadores opinan que este canto de niños está mal hecho. Que este canto de niños no deberían de cantarlo los niños. ¿Por qué? Porque no describe a Dios como Él es. ¿Por qué razón? Porque argumentan que Dios es amor y no una persona que está continuamente vigilando lo que sus hijos piensan, lo que sus hijos dicen, lo que sus hijos miran, lo que sus hijos hablan, lo que sus hijos sienten o hacen. Yo creo firmemente que Dios es amor y gracias a ello estamos aquí. Pero también creo firmemente que a Él importa mucho lo que sus hijos piensan, lo que sus hijos miran, lo que sus hijos dicen, lo que sus hijos guardan en el corazón o hacen. Yo creo que a Dios le importa mucho cómo sus hijos e hijas se comportan cada día mientras viven en esta tierra, tanto cuando están a solas como cuando están rodeados de otras personas. Es más, yo quiero decirles algo. Es que es parte del carácter de Dios. Siendo Dios omnipresente, es decir, que está en todo lugar y omnisciente, que todo lo sabe, Él conoce a cada momento los caminos de todas las personas, ¿sí o no? En especial de aquellos que dicen ser cristianos. Para que veamos esta verdad confirmada en la Biblia, Dios mismo dice con respecto a su pueblo Israel, porque mis ojos, dice Dios, están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron. O sea, no es cuestión de si Dios está como un guardia o un vigilante. Es que Dios no puede evitar ver cuáles son nuestros caminos. ¿Por qué? Porque no les son ocultos. Porque es parte de sus atributos. Es parte de ser Dios. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, dice, los cuales no se me ocultaron.
ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. A los que les gusta anotar, esto lo pueden encontrar en Jeremías capítulo 16, verso 17. Porque los caminos del hombre, dice, están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas. Proverbios capítulo 5, verso 21. Hay una versión de la Biblia que lo traduce así: pues el Señor ve con claridad. Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Si tú crees que porque te escondes Dios no te va a ver, menuda sorpresa te vas a llevar el día del juicio. Dice, pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre y examina cada senda que toma. Y cuando hablamos de los caminos, es decir, todo lo que la persona piensa, mira, dice, desea, siente, hace. Y aquí vemos que todo esto Dios lo ve y lo sabe. Pero la pregunta es, ¿cuán conscientes estamos de ello? Yo quiero decirles que el rey David, él estaba muy consciente de ello. Pues escribió allá en el Salmo capítulo 56, verso 13, lo siguiente: porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para qué? Para que ande delante de Dios. Él estaba consciente de esta verdad, de esta realidad. Dice, yo sé que todos los días yo vivo y camino delante de la presencia de Dios. Y Él ve todo lo que yo pienso, miro, digo, hago, siento, etcétera. Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Para que ande delante de Dios. Es más, en la Biblia también leemos cómo el salmista se propuso de manera consciente, de manera voluntaria, andar en la presencia continua del Señor mientras viviese aquí en la tierra, en integridad de corazón o en santidad. En el Salmo capítulo 116, verso 9, leemos de esta verdad cuando dice el salmista, mira cuál era el propósito, mira cuál era uno de los propósitos en su vida. Dice, andaré delante de Jehová. Como sé que Él me mira, yo voy a andar delante de su presencia. Yo voy a vivir consciente de manera continua de que vivo delante de su presencia, de que Dios me mira continuamente. Y es por eso que Él dice, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes, es decir, en esta tierra donde tú y yo vivimos. Pero qué triste es ver que existen personas que dicen ser cristianas, pero no consideran esta verdad y viven amándose a ellos mismos, amando el mundo, amando las cosas de este mundo más que a Dios. Personas que viven para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Personas que dicen ser cristianas y viven para satisfacer los deseos pecaminosos de la carne y de los ojos y viven para la vanagloria de la vida y no para satisfacer los deseos de Dios. Personas que dicen ser cristianas y andan desordenadamente. Sí, andan desordenadamente y no conforme a la voluntad de Dios, como tristemente sucedía en la iglesia de la ciudad de Tesalónica, a quienes el apóstol Pablo tuvo que amonestar en su segunda epístola a los tesalonicenses por andar desordenadamente. Si mal no recuerdo, para los que les gusta anotar, segunda de Tesalonicenses 3:11. El apóstol dice, porque he escuchado que algunos andan desordenadamente. Él tenía contacto continuo con cada una de las iglesias y pues con mucho dolor en su corazón escribe, pues he sabido de que algunos andan desordenadamente. Algunos de los que dicen ser cristianos, algunos de los que ya son hasta miembros de la iglesia de ahí de Tesalónica, andan desordenadamente. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Permítanme preguntarles, ¿cuán conscientes están ustedes de que Dios mira? ¿Cuán conscientes están ustedes de que Dios mira continuamente su conducta? ¿Cuán conscientes están ustedes de que Dios mira su forma de comportarse? Y otra pregunta, ¿cuál sería la conducta de ustedes si realmente usted estuviese consciente de ello? ¿Sería la que ha estado demostrando hasta hoy? Yo pregunto, ¿seguiría usted actuando igual? Ahora bien, quizás usted se pregunte, ¿existe una persona en el mundo
que sea un ejemplo de conducta o de cómo comportarnos, un ejemplo de conducta que cada uno de nosotros podamos imitar o seguir mientras vivamos en esta tierra. Y la respuesta es una sola, claro que existe. ¿Alguien quiere decirme quién es esta persona que es para nosotros un ejemplo de conducta? Exacto, Jesucristo. Él es nuestro gran ejemplo. Con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en su primera epístola universal, es decir, a todos los cristianos, incluyéndonos a los cristianos de hoy en día, él escribió al respecto: porque también Cristo padeció. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Quién se acuerda lo que sigue? Dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Una versión de la Biblia lo traduce: Él es su ejemplo. Él es su ejemplo y deben de seguir sus pasos. Y el apóstol Juan, en su primera epístola universal también, para todos los cristianos hasta hoy en día y hasta que Cristo venga, en su primera epístola universal, en el capítulo 2, verso 6, él escribió lo siguiente: el que dice que permanece en él, debe ¿qué? Andar como él anduvo. ¡Qué tremendo! Hay muchas personas que dicen: hermano, sí, es que vamos a ser como Cristo cuando estemos en el cielo. Espérame, yo no sé si tú entiendes lo mismo que yo entiendo. ¿Qué dice el apóstol Juan? El que dice que permanece en él aquí en la tierra, el que dice que es salvo por la fe en Cristo Jesús y tiene una relación personal, íntima, estrecha de amistad con él, aquí en la tierra, debe andar como él anduvo, ¿dónde? Aquí en la tierra. Ya olvídate. Sí, hermano, es que vamos a ser como Cristo cuando estemos en el cielo. Sí, es cierto. Vamos a ser como Cristo cuando estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque ya empezamos a ser como Cristo cuando estábamos en la tierra. ¿Por qué? Porque una evidencia, una señal, una característica de la persona que permanece en él, que es cristiano verdadero, es que debe. O sea, debe. Es una obligación personal. Ahí la palabra debe es el verbo en griego philei, que quiere decir una obligación personal. O sea, no es algo opcional. No es algo opcional. No, dice debe. No es algo que si tú quieres andas como el anduvo y si tú no quieres no andas. No, dice debe. Es una obligación personal, que por cierto es consciente y voluntaria y se hace con la ayuda de Dios. No crean que es en nuestras fuerzas, es con la ayuda de Dios. Dice, el que dice que permanece en él debe andar. Ya dijimos que es una metáfora que se utiliza para hablar del estilo de vida, de la forma de vida, de la conducta. De la conducta. Debe andar como ¿quién? Como él, como Jesús anduvo. No estoy hablando de milagros, obras sobrenaturales, no, para nada. Es un estilo de vida, una forma de vida. De modo que todos los cristianos hemos sido llamados a actuar como Él actuó, punto. Alguien escribió: la palabra usada aquí para expresar ejemplo, como Él anduvo, como Él ha sido nuestro ejemplo, conlleva la idea de un cuaderno de caligrafía, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacía uno con un cuaderno de caligrafía? ¿Quién se acuerda? Seguía lo que ya estaba ahí impreso, ¿sí o no? Lo más nítidamente posible para no salirse de la línea, ¿se acuerdan? Y ahora ya no hay caligrafía en las escuelas, pero bueno. Dice, la palabra usada aquí para expresar que Jesús es nuestro ejemplo conlleva la idea de un cuaderno de caligrafía elaborado impecablemente, en donde el discípulo de Cristo intenta reproducir el original. En otras palabras, ser como Cristo. Adam Clarke escribió: el que no solamente profesa haber conocido a Cristo, porque hay muchos que lo profesan, hay muchos que lo dicen, pero no son.
Dice, el que no solamente profesa haber conocido a Cristo, sino que también tiene comunión con Él y goza de su favor, debe probar la veracidad de esta profesión. Debe probar que realmente es real lo que dice, andando como Cristo anduvo. Llevando una vida de devoción y obediencia a Dios, una vida de bondad, de misericordia para con su prójimo. ¿Por qué razón? Porque así anduvo Cristo. Y nos dejó ejemplo, ¿para qué? Ya lo leíamos en Primera de Pedro 2:21, para que sigamos, ¿qué? Sus pisadas. Oiga, pero es que es posible vivir así, a ver. ¿Es posible vivir así cada día y en todas circunstancias? Con una conducta aprobada por Dios, agradable a Dios. Claro, claro. Es más, yo traje 2 ejemplos de la Biblia. Hay muchos, pero traje 2. Uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento lo encontramos en la vida de un rey llamado rey Ezequías. Y acompáñenme a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 al 3, en donde leemos: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, es decir, tenía una enfermedad mortal. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, es decir, haz tu testamento. ¿Por qué? Porque morirás y no vivirás. Entonces él, el rey, volvió su rostro a la pared, él estaba en cama, postrado, dice, volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, escucha sus palabras: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas ¿qué? Memoria, de que te acuerdes de lo que tú ya has visto, que hagas memoria, de que te acuerdes de lo que ya has visto. ¿Y de qué tenía que hacer memoria? ¿De qué tenía que acordarse de lo que ya había visto Dios con respecto a Ezequías? ¿Qué dice aquí? Que he andado delante de ti. Delante de ti. Dios conoce todos nuestros caminos. Este hombre estaba consciente de ello. Dice, he andado delante de ti. Pero ¿qué más dice? ¿Cómo había andado? A ver, en verdad. ¿Y qué dice aquí? Con íntegro corazón. Y miren lo que dice aquí. Y he hecho las cosas que te agradan. Un hombre que está consciente, que vive delante de la presencia de Dios, que Dios continuamente ve sus caminos, su conducta, pero también que había caminado con una conducta que era aprobada por Dios. En verdad, conforme a la verdad, con íntegro corazón, y que había hecho las cosas que le agradan a Dios. Y dice, y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Y sabes qué sucedió después de esto? Que Dios le dijo al mismo profeta Isaías, que le fue a decir, ¿sabes qué? Ordena tus cosas porque te vas a morir y no vas a vivir. Dios le mandó a decir, cuando Isaías todavía iba por el patio ahí del palacio, regrésate y dile a Ezequiel que yo he visto su clamor y que le voy a dar 15 años más de vida. Este hombre Ezequías, para saber un poco de él, era hijo del rey Acaz y es considerado uno de los reyes de Judá, que vivió una vida agradable a Dios y por tanto era un siervo de Dios. Es más, de Ezequías se escribió, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y podemos ver cómo este hombre, además de vivir consciente de que Dios miraba sus actos, su conducta, también está consciente de cómo ha vivido. He andado delante de ti en verdad, con íntegro corazón, y he hecho las cosas que te agradan. Y como vimos, Dios en ningún momento reprende al rey por decir esto como si fuese mentira, sino que al contrario, sino que le dice al profeta Isaías, regrésate y dile al rey que lo voy a sanar. La historia es interesante, lee más acerca de ella ahí en Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1 en adelante. Como Dios le da una muestra, porque este hombre dice, bueno, ¿y qué señal tendré de que seré sanado? Y Dios le da una muestra y Dios lo sana.
Pero también en el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo en el apóstol Pablo. Yo quiero que leamos juntos lo que el apóstol Pablo escribió a sus hermanos en Cristo de Tesalónica, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. ¿Qué les dice? Vosotros sois testigos. Es decir, no les puedo mentir. ¿Por qué? Porque tengo testigos. Vosotros sois testigos. ¿Y quién más? Y Dios también. ¿Por qué? Porque al igual Ezequías y al igual que cada uno de nosotros, Pablo estaba consciente de que Dios miraba todos sus caminos. ¿Sí me entienden? Dice, vosotros sois testigos y Dios también, porque Él mira todos mis caminos. Él conoce cuál es mi conducta. ¿De qué? De cuán santa, justa e irreprensiblemente nos ¿qué? Nos comportamos con vosotros los creyentes. Decíamos al inicio que cuando habláramos de conducta íbamos a hablar de la forma de comportarnos. ¿Cuál era la conducta entonces del apóstol Pablo? Era una conducta santa, justa e irreprensible. ¿Por qué? Porque así se comportaba él. Amén. Dice de cuán santa, es decir, separado de Dios o separado por Dios para Dios. Separado por Dios para Dios. ¿Separado por Dios de qué? Del pecado, del mundo, del gobierno del yo, para uso exclusivo de Dios. Pero no solo dice cuán santa, dice cuán justa. Es decir, un hombre de recto carácter, un hombre de conducta aprobada por Dios. Pero también dice cuán irreprensiblemente, es decir, viviendo con integridad, sin nada que Dios o los seres humanos pudiesen reprochar a este hombre, o pudiesen decir en su contra, o pudiesen señalar como pecado o maldad. Amén. ¿Sí se puede vivir así? Claro, Dios no nos va a pedir imposibles. Quizás surjan ustedes entonces otra pregunta: ¿de dónde vienen las fuerzas para vivir como buenos mayordomos de nuestra conducta? Dejemos que sea el mismo apóstol Pablo quien nos diga de dónde venían sus fuerzas para ser un buen mayordomo de su conducta. Y para esto, leamos juntos la segunda epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 12, en donde encontramos la respuesta a esta pregunta: ¿de dónde vienen las fuerzas para vivir como buenos mayordomos? Dice el apóstol Pablo, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, la conciencia no nos acusa, o Dios no nos acusa a través de nuestra conciencia, sino que tenemos un buen testimonio acerca de cómo nos hemos conducido, cómo hemos vivido delante de ustedes. Dice, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios. Nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice el apóstol Pablo, aquí está la respuesta de cómo vivir siendo buenos mayordomos de nuestra conducta. No en mis fuerzas, no con sabiduría humana, sino con ¿qué? Con la gracia de Dios. De hecho, Pablo es el mismo que dice, por la gracia de Dios, que soy lo que soy. Amén. Yo quiero que entendamos que nadie puede vivir esta vida por nuestras fuerzas o en sus fuerzas. Él actuaba como actuaba, con esa conducta agradable a Dios, por la gracia de Dios, es decir, por la fuerza que Dios da a todo cristiano como un regalo, como parte de su gracia. Pero también vivía guiado y controlado por Dios, con la fuerza que Él da para vivir esta vida por su gracia, como un regalo, como un favor de Dios. Amén. Y termino diciendo, ¿con qué propósitos debemos ser buenos mayordomos de nuestra conducta? O sea, ¿por qué razón? ¿Con qué propósito? En primer lugar no voy a decir por qué vamos a dar cuentas, que ciertamente es uno de los propósitos, ¿no? Hay uno más importante. Es más, hay dos más importantes. Y el primero, el más importante, es que debemos ser buenos mayordomos de nuestra conducta para que Dios sea glorificado. Para que Dios sea glorificado por otros creyentes, o por millones de personas que no creen. O por lo menos para que Dios sea glorificado por las personas que están a nuestro alrededor, los de nuestra casa, los de nuestra familia, los de nuestro trabajo, los que se relacionan con nosotros cada día, para que Dios sea glorificado.
Porque nunca debemos de olvidar que la gloria de Dios, oiga bien, la gloria de Dios es el objetivo principal que hemos de tener siempre presente en todo lo que hacemos. Y lo repito, la gloria de Dios es el objetivo principal que hemos de tener siempre presente en todo lo que hacemos. En el Evangelio según San Mateo capítulo 5, verso 16, ¿qué dice Jesús? Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Que vuestra conducta sea como una luz que alumbra delante de los que te rodean. ¿Para qué? Para que te glorifiquen a ti, para que te alaben a ti, para que te aplaudan a ti, para que te exalten a ti. No, no. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. ¿Cuál es el primer propósito? Que Dios nuestro Padre que esté en los cielos sea glorificado. Cuando las personas vean nuestra conducta a través de nuestras buenas obras. Amén. Un segundo propósito es estimular a otros que nos rodean, ya sea para convertirse a Dios o para consagrarse a Dios. Estimular a otros que nos rodean, ya sea para que se conviertan a Dios, si no lo han hecho, o para que se consagren a Dios si ya son cristianos. Alguien escribió al respecto, y quiero que escuche con atención, por favor. Una conducta santa, siendo constantemente ejemplo, es el medio más eficaz para redarguir, es decir, para reprender o convencer al pecador, pero también para estimular al justo. Muchas personas dicen, es que yo no sé si yo oro y oro y oro y oro y no pasa nada. Es una conducta santa, siendo constantemente ejemplo, es el medio más eficaz para redarguir, para reprender o convencer al pecador y para estimular al justo. Y es que, queridas personas que hoy están aquí, el atractivo, óigalo bien, el atractivo de unas vidas en las que vive Cristo habla más alto que la persuasión de 1000 palabras. El atractivo para las personas que nos rodean, el atractivo de unas vidas en las que vive Cristo, no en las que dicen ser cristianas pero viven, o sea, como el mundo vive, no, en las que vive Cristo, habla más alto que la persuasión de las palabras. Y un tercer propósito es, seguramente hay más, traje 3 conmigo, es porque todos daremos cuentas a Dios de nuestra conducta. Todos daremos cuentas a Dios de nuestra conducta. Daremos cuentas de la forma que nos comportamos ante Dios y las personas que nos rodean. Ya sea para algunos en el tribunal de Cristo, para otros en el juicio del trono blanco. Y finalizo con una pregunta. ¿Ha sido usted un buen mayordomo de su conducta? ¿Qué piensa? Honestamente, delante de la presencia de Dios, ¿qué piensa? ¿Ha sido usted un buen mayordomo de su conducta? Yo quiero que recuerde, antes de responderse, que usted va a tener que responder a esta pregunta un día delante de Dios. Y este día va a ser el día que Dios le pida cuentas de su mayordomía. Así es que más vale que hoy sea honesto, sea honesta. Y si usted reconoce que no ha sido un buen mayordomo de su conducta, haga un alto. Medite, reflexione en qué no ha sido un buen mayordomo de su conducta y considere que esto ha sido grave delante de Dios. Por favor, considere que esto no ha sido cualquier cosa. Esto ha sido grave delante de Dios. Y que Dios le va a condenar por ello. Y que Dios está muy triste, muy dolido en su corazón, porque usted no se ha comportado como Él espera que usted se comporta. Es más, porque usted no se ha comportado como Él se merece, por todo su gran amor para con usted y por toda su grande misericordia para con usted. Yo espero que usted se arrepienta, es decir, ponga un alto a esto, ponga un alto a esto, no solo reconozca, sino que se duela y se avergüence delante de Dios
y ponga un alto a este estilo de vida que está viviendo, a este tipo de conducta que usted está manifestando, a esta forma de comportarse y de un giro de 180 grados. Renuncia a ello y se dirija a Cristo. Clame a Él por su misericordia. Clame a Él como su Salvador. Clame a Él pidiéndole perdón por no haber sido un buen mayordomo, tanto de sus pensamientos, como ya vimos, o de su vida, de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus palabras, de su cuerpo y ahora ¿de qué? De su conducta. Amén. Oremos a Dios, cerremos nuestros ojos. Fiel y misericordioso Dios, que cada uno de los hoy aquí presentes, al ser confrontados por tu palabra, con un corazón humilde y conscientes que están delante de tu presencia, sean capaces de reconocer delante de ti si han sido o no buenos mayordomos de su conducta a lo largo de todos estos años que les has permitido vivir. Y Señor, que no traten de engañarse a ellos mismos o a ellas mismas, sino que procedan a un verdadero arrepentimiento, a una renuncia de este estilo de vida, de este tipo de conducta, y procedan a confesarte sus pecados y a suplicar tu perdón, confiando en Jesucristo como su único y suficiente Señor y Salvador. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo para que sea hecho. Amén.